Bien, entonces, como les decía ahorita, la deformación unitaria a lo largo del eje X es igual a menos y sobre el radio de curvatura o menos phi o menos kappa por y. ¿Qué indica esto? Que la deformación unitaria crece o decrece a medida que usted se aleja de esa fibra neutra, es decir, a mayor y, siempre y cuando esté dentro de los límites y positivo y y negativo, pues vamos a tener mayor deformación unitaria. Y esto es lógico, ¿no? A medida que usted se aleja más de la fibra neutra, pues las fibras van a acortarse más o menos. Bien, recuerden algo también importante, que es ese radio de curvatura o la curvatura también. Pues el radio de curvatura nos da una idea de cómo es esa curva. ¿Sí? Si nosotros tenemos un radio de curvatura gigantísimo o inmenso, infinito, pues eso no es una curva, eso es básicamente una línea recta, porque usted traza, ¿sí?, una recta si tiene un radio de curvatura infinito. Si el radio de curvatura es pequeñito, pues eso va a ser una curva bien, bien, bien marcada. Y el inverso de ese radio de curvatura es la curvatura. La curvatura nos está diciendo un poco eh, qué tanto está cambiando, ¿sí? Qué tanto está cambiando un vector que es tangente a esa curva por la cual nosotros nos vamos moviendo, qué tanto está cambiando. Eh, por ejemplo, si uno tiene un radio de curvatura, que es, lo dijimos ahorita, infinito, que es una recta, pues usted tiene una recta y la curvatura sería el inverso del radio de curvatura, el inverso de un valor muy alto tiende a cero o es cero, digamos, y entonces ahí pues el vector tangente a esa recta no está cambiando, la curvatura es cero. Ahora, para nuestro caso, nosotros vamos a hablar también de curvatura positiva y negativa. En estos casos, digamos, si nosotros aplicamos aquí en este ejemplo momentos positivos, pues la viga se deflectará con esa concavidad positiva y hablamos de una curvatura positiva. En el caso de momentos negativos, la viga tendrá una concavidad negativa y hablamos de curvatura negativa. Siempre piensen en curvatura positiva, curvatura negativa, cara negativa. Entonces, parece que ya solucionamos un poco el problema del esfuerzo, ¿cierto? Que es al fin y al cabo lo que estábamos buscando. Pero sigamos investigando un poquito más cómo es este tema de las deformaciones unitarias y su relación con la curvatura seccional. Y aquí tengo de nuevo la sección. Recuerden que este eje en donde tengo la fibra neutra, el eje Z, a partir de allí mido la distancia Y, que aparece en mi ecuación de deformación unitaria. Deformación unitaria es menos phi por Y. Y entonces, pues, si yo asumo que tengo una curvatura positiva, por ejemplo, en este caso, algo como esto, cara feliz, curvatura positiva, pues noten ustedes que arriba se observa que las fibras superiores se comprimen y las de abajo se alargan. Y eso me lo está diciendo la ecuación también. Si phi es un valor positivo y entonces me muevo hacia arriba, es decir, hacia los y positivos, pues la deformación unitaria es negativa. Menos por más da menos. Entonces, todas estas fibras que estén por encima del eje neutro se están acortando y todas las fibras que estén por debajo se están alargando para el caso de curvatura positiva. Algo importante que yo estoy mostrando acá, ojo, esta es la sección transversal y este sería un perfil, esto lo conocemos como perfil de deformación unitaria, y es que inicialmente la sección, ¿cierto?, estaba aquí como que recta, plana, y luego lo que hace la sección es que rota, ¿sí? Y rota respecto a este puntico que lo llamé acá CD, es como si fuera el centro de rotación, esa sección rota. ¿Y qué tanto rota? Pues entre más grande sea phi, porque si notan acá este valorcito de formación unitaria que tengo acá, es phi por y. Si yo phi lo multiplico por y, tengo el valor de formación unitaria. Entonces la curvatura también me está diciendo qué tanto va a rotar respecto de ese eje neutro la sección. Ahora, en el caso de curvatura negativa, pues ocurre lo contrario, ¿no? Si yo tengo un y positivo y la curvatura es negativa, pues me queda menos por menos más, y por y positivo más, entonces pues la deformación unitaria es positiva. Y aquí lo mostramos de nuevo. Curvatura negativa, fibras que estén por encima del eje neutro se alargan, por debajo del eje neutro se acortan. Bien, entonces ya entendemos un poquito más este tema de la deformación unitaria, o eso espero.
Entonces ya puedo venir a ver de nuevo la función de esfuerzo normal, que es la función que yo estoy buscando. Entonces, el esfuerzo normal era módulo de elasticidad por deformación unitaria a lo largo del eje longitudinal. Ya dijimos que la deformación unitaria es menos y sobre rho es el radio de curvatura, o menos y por phi o menos y por kappa, como usted lo quiera denotar. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que el esfuerzo normal en realidad no depende ni de X, ni de Y, ni de Z, sino que solamente depende de Y. Bueno, depende de X a medida que usted, si es que tiene variación en X del momento o de la curvatura, pues ahí dependerá de X. Pero en este caso, como estamos en flexión pura, pues el momento flector no está cambiando a lo largo del eje X, por lo tanto no depende de X. Pues solamente depende de Y. ¿Y Y qué es? Y es la distancia desde el eje neutro hasta las fibras que usted está investigando. Entonces, por ejemplo, si yo aquí aplico un momento flector, en este caso negativo, pues ese momento flector negativo genera curvaturas negativas y los esfuerzos que voy a tener acá a esta altura Y de la viga serán esfuerzos positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo menos módulo de elasticidad, curvatura es negativa, menos por menos me da más, y por Y que es positivo me da más. Entonces, nosotros acá ya podemos dibujar cómo sería el perfil de esfuerzo. Esto es una vista longitudinal. La sección transversal es esta. Si miro la viga longitudinalmente, pues lo que veo es que van saliendo esfuerzos arriba y esfuerzos abajo serían de compresión. Y tiene lógica, ¿no? Cuando yo aplico un momento negativo, ¿sí? De nuevo, las fibras inferiores se acortan y eso indica que de los esfuerzos en la fibra inferior deberían ser negativos. Los esfuerzos deberían ser negativos. Ahora, esto es como luce el perfil de esfuerzo. En la realidad no es que tengamos solamente un perfil así, algo como esto es más bien un problema tridimensional, solo que los esfuerzos para un mismo nivel Y son constantes. Y entonces eso nos permite simplificar el diagrama, en lugar de hacer estos diagramas 3D, pues solamente hacemos un esquema 2D, porque ya sabemos que para un nivel Y cualquiera, los esfuerzos son constantes, me lo está diciendo la ecuación. Acá noten que aplico en esta sección un momento positivo y el momento positivo, pues los esfuerzos serán de compresión en las fibras que estén por encima del eje neutro y serán de tracción en las fibras que estén por debajo del eje neutro. Un momento negativo comprime las fibras inferiores y tracciona las fibras superiores al eje neutro. Eso es importante que lo tengan presente. Entonces vamos a volver acá a nuestro problema, que era lo que estábamos buscando. Teníamos tres ecuaciones de equilibrio: axial igual a cero, cortante igual a cero, el momento igual a mz, que dije que era un momento positivo, y tenemos la relación entre fuerzas internas y esfuerzos normales internos. Ya dijimos que para este caso las deformaciones unitarias cortantes eran cero. ¿Por qué? Porque las secciones planas permanecen planas y ortogonales al eje longitudinal, y eso nos lleva a concluir que las deformaciones unitarias cortantes eran nulas. Por lo tanto, el esfuerzo cortante es nulo, ¿sí? Si seguimos la ley de Hooke para esfuerzos cortantes. Entonces, esto de acá, todo este esfuerzo de acá será un cero. Pero, ¿cuál es la función de esfuerzo? Bueno, ya la encontramos ahorita, ¿no? La función de esfuerzo, que no depende ni de X ni de Y de Z, sino que solo depende de Y. Bueno, no depende de X ni de Z, sino que solo depende de Y, es menos el módulo de elasticidad por la curvatura por Y. Sin embargo, aquí tenemos dos problemas, porque me está diciendo que depende de Y. Y es la distancia respecto al eje neutro. Y entonces, ¿dónde queda ese eje neutro o fibra neutra? ¿Mm? Y la segunda es la curvatura, ¿cómo la calculo? ¿De qué depende esa curvatura? Entonces, para eso vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio estático y de compatibilidad entre fuerzas y esfuerzo, la ecuación de relación entre fuerzas y esfuerzo. Entonces, de la ecuación 1, que es la ecuación de fuerza axial interna, ya sabemos que el axial es cero. Entonces, ese axial cero, pues reemplazo mi ecuación de esfuerzo normal, que es menos E por phi por Y, en la integral, entonces me queda menos E por phi por Y por dA. E es una constante, sale de la integral. Phi es constante. La curvatura de una sección en flexión pura es constante. Miren que, recuerden que todos estos, si yo trazo líneas ortogonales de aquí hacia arriba, se convergen todas en un punto y tienen el mismo radio de curvatura. Por lo tanto, la curvatura es la misma, es constante. Y estamos en flexión pura.
Entonces la curvatura es constante, sale la integral, entonces me quedaría 0 es igual a menos e por phi por la integral de y a. E y phi los puedo pasar allá a dividirle al 0, y entonces me quedaría, o bueno, aquí en este caso lo dejé, menos e por phi. Por esta integral y por dA es lo que nosotros conocemos como el primer momento, ¿sí? Y ese primer momento lo estoy midiendo respecto del eje neutro. Y eso tiene que ser igual a 0, porque el axial es 0. Entonces, E y Phi ahora sí los paso a dividir, y entonces me quedaría que Q, el primer momento de área, respecto del eje neutro, debe ser 0. Y eso ocurre, si ustedes recuerdan en su curso de estática, si y solo si ese eje es un eje centroidal. En otras palabras, el eje neutro es el eje centroidal, o, ¿sí? el, el, el eje neutro estará asociado a esa posición del Y trazo de esa sección transversal. Insisto, el eje neutro es el eje centroidal de la sección. Ahora, ¿cómo calculamos la curvatura de la sección? Pues de la última ecuación tenemos mz igual a menos la integral de menos e por phi por y, otra vez por y por dA, entonces nos queda y al cuadrado, me quedaría entonces e y phi salen de nuevo la integral, entonces me quedaría la integral de y al cuadrado por dA. Recuerden que la y la mido respecto del eje neutro. Entonces esta integral medida, esta integral no es otra cosa que el segundo momento de área, o lo que conocemos como el momento de inercia. Pero es un momento de inercia respecto del eje neutro, entonces por eso aquí lo llamo I e sub n, momento de inercia respecto al eje neutro. Como lo que me interesa calcular es la curvatura y tengo acá mz, pues despejo la curvatura, phi sería mz sobre e por i. Entonces ahí tenemos una relación importantísima entre el momento flector que usted tenga en la sección, el módulo de elasticidad de la sección, la inercia o el momento de inercia respecto del eje neutro y la curvatura, ¿sí? Aquí hay algo clave. Eh, esto de acá se llama relación momento-curvatura, ¿sí? Es la relación entre el momento y la curvatura. ¿Y cómo se relacionan ellas dos? A partir de este parámetro que es EI. EI es la rigidez a flexión de la sección, ¿sí? Si EI es grande, ¿sí? Y usted tiene esta viga y le aplica una carga que genera un momento flector, y EI es grande, pues este parámetro acá será bastante grande y el momento sobre algo grande tiende al pequeño, entonces la curvatura será pequeña, eso indica que la viga no se deflectará mucho. Pero si EI es pequeño y usted aplica el mismo momento flector, entonces esto le queda momento sobre un valor pequeño, le da grande la curvatura, ¿sí? Eso indica que pues, la viga se deflectará bastante. Y acá noten algo también, y es que la curvatura pues dependerá mucho del signo del momento. ¿Por qué? Porque si el momento es positivo, pues la curvatura será positiva. Si el momento es negativo, la curvatura será negativa. Si el momento es cero, pues la curvatura es cero. ¿Mm? Bien, entonces, como ya tenemos la ecuación de curvatura, pues yo puedo volver acá a mi ecuación, ¿sí? De esfuerzo que habíamos encontrado previamente, y era que era la ecuación era que el esfuerzo es menos E por phi por Y. Pero phi, ¿qué es? Phi es M sobre EI. Entonces, al reemplazarlo y simplificar un poco, me queda que el esfuerzo normal es menos M por Y sobre la inercia. ¿Qué es M? Es el momento flector, la magnitud del momento flector. ¿Qué es Y? Pues es la distancia respecto del eje neutro, que puede estar por debajo o por encima. ¿Y qué es I? Es la inercia de la sección respecto del eje neutro, o es el segundo momento de área de la sección respecto del eje neutro. Entonces, de esta manera, esta es la famosa ecuación de flexión, y de esa manera podemos calcular nosotros los esfuerzos normales debido a un momento flector actuando en una sección.